En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Llegamos a viernes, un viernes que debemos prepararnos porque será caluroso, señores. Escuchaba a Gloria Ceballos hoy hablar. Parece que no se ha registrado a escala planetaria, no solamente aquí en este Caribe insular, ninguna vez el calor que vamos a tener y las altas temperaturas con las que vamos a tener que lidiar ahora a partir de este verano. De la referencia que había era 2016, pero que también estuvo la intervención del fenómeno del Niño. Parece que ahora en este 2023, que también intervendrá el fenómeno del Niño, va a superar por mucho las altas temperaturas registradas, señores, en 2016. Por tanto, la advertencia, como siempre, para que tomemos las medidas del lugar, para que nos cuidemos. Indiscutiblemente son dos las informaciones, mucho más allá de las encuestas, mucho más allá de el frenesí que se le mete al liderazgo político. Uno, porque no hay forma de cómo arrancar. Va tan lento el averaje, a pesar de que salieron tempranísimo con una candidatura, claro, elegida de manera ilegal, me refiero al PLD y a Abel, pero bueno, ha sido tan cuentagotas que todas las encuestas, ni siquiera la Gallup, que es la que más credibilidad convoca, le ha dado a Abel Martínez, ha llegado ni siquiera al decente 20%. Ahora la Gallup lo colocan en 19%. Igual ellos insisten, que yo me imagino que es una forma de mantener el ánimo de sus seguidores, de que a ellos les va a ir bien a la vuelta de las elecciones, lo que es total y absolutamente improbable, pero tampoco ha sido muy bueno lo que ha ocurrido con la Fuerza del Pueblo, porque la chorrera producida desde el PLD, que es con lo que se ha sostenido precisamente la Fuerza del Pueblo, parece que no va a tener el impacto que se necesita y el que se requiere. Y en el caso del partido en gobierno, o sea, el PRM, bueno, Abinader no está mal, sin embargo, no es el mismo puntaje que ha mantenido, además de que el PRM tampoco se mantiene con la fortaleza desde un principio. O sea, el partido como partido, Luis Abinader por un lado, son dos cosas diferentes. Y eso yo creo que simplemente es para tomar en cuenta, porque para eso sirven las mediciones. Pero no me voy a meter más en las encuestas, que son válidas, es un recurso y un instrumento científico. Siempre he hablado de las posibilidades de la recomposición de esos cuadros políticos electoral. Eso es una realidad. Señores, el tema del Titán, que ahí sirvió para que muchísimos aprendiéramos algunas cosas. Y estamos hablando de la historia del sumergible, que ayer convocó a muchísimos y que perdió la comunicación con el mundo, que terminó mal porque los 5 tripulantes en el sumergible perdieron la vida. Y horas después, ¿no?, de entrar a esas aguas frías del Atlántico Norte, yo tengo entendido que ahí como que las aguas calientes, frías, y eso es bastante complicado para visitar los restos del Titanic, que era lo que querían hacer en medio de esas, yo digo, excentricidades de millonarios que pudieran mucho de ese dinero. Me decía Jali que son, yo decía $250,000 por cada cabeza, que son, traducido en dominicano, en peso dominicano, 14 millones, señores, por cada persona que intervino ahí. Pero bueno, el asunto es que lo que se suponía es que que podrían morir porque se les acabaría el oxígeno a las 5 personas que iban ahí dentro, pero no fue lo que ocurrió, señores. No, se produjo una implosión catastrófica. ¿Qué es una implosión? Bueno, una implosión es todo lo contrario a una explosión. Es cuando algo exacto. Es como cuando tú coges una vejiga y tú le haces un pinchazo y entonces se contrae hacia adentro, se contrae, exactamente, explosión, explota hacia adentro. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la política, hablamos del PLD, nosotros decíamos, señores, con lo que está pasando ahí va a haber una implosión en ese partido, o sea, una constricción interna, y efectivamente. Entonces, ese sumergible, a unos 500 metros de la proa, es lo que dicen las informaciones del Titanic. Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaron
que eran del Titán, y ahí mismo la compañía dueña del sumergible, que estaba incluso el dueño de la compañía ahí dentro, había anunciado que no había ninguna posibilidad de que nadie después de esa implosión quedara con vida. Y eso es precisamente lo que ocurrió con esto que mantuvo a todo el mundo en vilo, aunque el Titán fue construido, dicen ellos, con paredes gruesas, de fibra, ¿no? Y de titanio. Una de las cosas que se estaban discutiendo es que eso no fue certificado por alguien externo, como manda la ley. Incluso se dice que hubo advertencia sobre la capacidad real para que pudiera aguantar la presión que hay en esas profundidades, que son, ¿saben cuánto? 4 kilómetros hacia abajo, o sea, 4.000 metros, ¿cierto? Que son exactamente eso, más o menos 4 kilómetros hacia abajo. Imagínense ustedes la profundidad. O sea, que no se sabe por dónde fue que falló la estructura del sumergible, pero puede haber sido hasta la más mínima grieta que se produjera. Y, por supuesto, hay algo de confort para el tema de la familia de las víctimas, y es que la agonía de las posibilidades con lo que se suponía que podían morir cuando se terminara el aire no fue lo que ocurrió, sino que yo creo que ni ellos mismos se dieron cuenta que se murieron, porque en esa implosión fue una acción tan rápida. Y aunque parezca cruel, y yo digo, sería muy tortuoso pensar en la agonía que pudiera producirse para una persona que paulatinamente se va muriendo porque le falta el aire. Entonces, la única búsqueda que se ha hecho ahí, de todas maneras, las posibilidades nunca fueron altas. Yo pienso que fue una acción suicida. Y yo pienso, señores, que, óyeme, deberíamos de repensarnos también muchísimo mejor. Porque, óyeme, yo digo que lo pienso como excentricidades de millonarios que no encuentran qué hacer con el dinero. Y eso nos obliga a nosotros a pensar, cuando tú hablas de esas cifras que te dicen que de la riqueza y de la economía mundial, cerca de un 87-88% es utilizada, un 2% está en manos de muchos millonarios que no saben qué hacer con ellos, pero casi un 90% de la humanidad está en necesidades, vive en carencia, vive en pobreza. Entonces, ese tipo de cosas yo creo es el que nos debe convocar para que nosotros hagamos otras inversiones, para que nos ocupemos cuando ya el dinero nos desborda, ¿verdad? En cuestiones que son puramente de solidaridad y de que nosotros podamos tener un mundo más equilibrado, de verdad mucho más equilibrado en términos de la dignidad humana también. Pero bueno, así terminó la cosa. Del otro lado, el reloj parece que está corriendo con la urgencia para que la Organización de Estados Americanos, la OEA, apruebe un plan de acción para Haití. Y eso nos lleva a recordar, estamos ahora bueno, yo no sé cuál es el número de la reunión de este año, pero sí es la reunión de la Asamblea de la OEA que se realiza cada año. El tema, por lo menos por lo que a nosotros interesa, aunque hay muchos que se van a tratar, señores, tiene que ver con Haití. Ustedes recuerdan que el año pasado, cuando se reunió, de lo que salió de ahí fue que Haití estaba a las puertas de una ocupación internacional, y que se estaba hablando de una intervención armada de nuevo por parte de la OEA. O sea, que ahí no se pensaba ni de cortar el tráfico de armas, que es lo que ahora pues tiene vuelto loco y sin idea mucho, ni de garantizar la recomposición de una autoridad política en ese país, ni de que se ponga en suspenso todas esas medidas económicas austericidas que se habían puesto, que son algunos puntos de partida, y son puntos de partida insoslayables para poder abordar la compleja situación haitiana, de la que nosotros aquí en República Dominicana tenemos una preocupación mucho más allá de esas naciones que yo pienso han sido bastante cómodas. Pero los comunicados de esos organismos multilaterales constituyeron de nuevo una especie de género discursivo en sí mismo, porque se trataba de los textos que son prescindibles, que son burocráticos, que son completamente anodinos. Por eso a mí no me hace ni me da muchas esperanzas lo que pueda salir, y hoy vemos algunos diarios que titulan en esa dirección de qué es lo que va a aprobar como acción para resolver el tema haitiano esa OEA. Porque el caso del comunicado de la OEA, que fue el año pasado y que fue en agosto, era sin duda un caso de estudio en los tiempos por venir, que lo hemos visto incluso en la forma de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Eso por la contundencia con que ese organismo hemisférico, que todos sabemos está a la orden y al servicio de Washington, y lo que diga Washington es lo que dice la OEA. Por eso para muchos de estos países no es otra cosa más que una entelequia que hace mucho tiempo su razón de ser y por la que se fundó la OEA, pues no tiene absolutamente nada que ver
Bueno, pues planteaba una valoración que es bastante demoledora. Ellos mismos sobre lo que fueron los últimos 20 años del intervencionismo que hay que poner entre comillas respecto a Haití, porque lo consideraban uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de toda esa comunidad internacional. E incluso más, según esa misma OEA, para tomar lo que ellos habían dicho el año pasado, y hay que refrescarle la memoria, decían que fue en esos últimos 20 años de estrategia política, una estrategia política bastante errática y bajo el paraguas de esa mismísima comunidad internacional. Bueno, pues en ese punto, precisamente en ese punto, y lo dice la misma OEA, fue donde germinaron, señores, en las bandas criminales que hoy están asediando el país y que no es más que una expresión, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí nosotros, eso no es más que una expresión precisamente o una creación de ellos mismos para que esas confrontaciones sociales las cambiáramos por las bandas criminales. Entonces eso es un fenómeno en el que yo creo que hay que detenerse, y esa misma OEA, que es un árbitro que temporalmente aparece con este tema, de cierta manera, yo creo que lo que decía el año pasado era de una forma como de un mea culpa o de tratar de exculparse respecto a lo que ha debido ser el papel de ellos, y con esto de este intervencionismo multilateral de los que ellos están hablando permanente, que no comenzó ahora, que comenzó desde 1993 con el tema de cuando la misión que fue conformada incluso no solamente por la OEA, sino también por las Naciones Unidas, 2 años después del golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, en ese ciclo latinoamericano y caribeño, donde el cura salesiano fue una expresión, señores, de quizás avanzar en la dirección correcta del pueblo haitiano. Bueno, pues llegaron precisamente a Haití por 6 meses y terminó desastrosamente en las Naciones Unidas a través de la MINUSTAH durante 13 años, y ahí fueron más de 7.000, casi 8.000 millones de dólares que costó, ¿no?, a esa misma comunidad para mantenerse en Haití. Y yo creo que la solución al problema haitiano está si no cerca, está por debajo de todo esto. El caso es 7.000, exactamente, para ser exacto, 7.330 millones de dólares, que es la mitad del Producto Interno Bruto anual de Haití. O sea, que si se quisiera solucionar, señores, eso se hubiese solucionado. Si se hace una mirada correcta de los organismos internacionales multilaterales y de esa comunidad internacional, con ese renovado recetario intervencionista que quieren justificar hoy con un completo descalabro sanitario, económico, con el componente de las mandas que ellos mismos introdujeron ahí a esa nación haitiana. Por eso, a mí, de verdad, esas expectativas respecto a lo que pueda salir de esa Asamblea General de la OEA me da trepito, porque no es verdad que va a salir la solución al tema haitiano. No lo es, porque es una solución que ellos no quieren identificar y que ellos sabían perfectamente, sabrían cómo hacerlo, haciendo un análisis de cuál ha sido y cómo se han desarrollado los acontecimientos desde entonces y a la fecha en Haití. En definitiva, ¿qué podrían ellos hacer? Bueno, hace tiempo que ellos debieron cortar el tráfico de armas. No estoy diciendo la OEA, todos los que tienen que intervenir en el caso de Haití. El tráfico de armas, garantizar la recomposición de una autoridad política legal y legítima. Pero recortar el tráfico de armas es recortar un negocio que no es de República Dominicana ni de otros países. Este es un negocio de Estados Unidos, que son los que proveen y son los que venden y han hecho negocios también con eso. Entonces, esas medidas de austeridad, por ejemplo, como punto de partida en este caso, yo creo que han debido también un poco ponerse en práctica en el caso haitiano. Una nueva ocupación en condiciones tan explosivas, y seguro que va a venir con eso de nuevo, podría generar situaciones complicadas. Podría generar una guerra civil con características internacionales, porque lo que ocurre internamente en Haití le da trepito a todos ellos, o en el mejor de los casos puede incluso atemperar una especie de fenómeno que no habrá de manifestarse con una crudeza en los años sucesivos, pero que las consecuencias de esto, señores, serían terribles en los años por venir. Entonces, las hipocresías dejémoslas a un lado, rasgarnos las vestiduras no nos va a llevar tampoco muy lejos, y es muy predecible lo que va a decir la OEA como resultado de esa asamblea. Con eso, pidiéndoles de nuevo que se cuiden con el tema de las altas temperaturas, vamos a terminar nuestra transmisión de hoy. Vamos a desearles un muy buen fin de semana. Podríamos tener lluvias.
Las advertencias según los organismos de socorro las han levantado. Sin embargo, aquí sabemos que esos fenómenos eventuales pueden dar algunos revés, y también debemos saber que nosotros somos un país con muchísimas vulnerabilidades, donde la gente no entiende y de una vez la pachanga que se pone en ejecución. Entonces no, señor, no pensemos quizás los que tienen lugares seguros desde su realidad. Vamos a pensar en los más de 71% de hogares vulnerables de personas en este país, que hay mucha pobreza y pobreza extrema, que se verían de verdad en riesgo si nosotros tenemos hasta aguaceros que podrían desbordarnos. Cuidémonos del calor también. Y por supuesto, vamos a recomendarles, como siempre, Farmacia GBC, 20% de descuento, eso es en todas sus sucursales. Recuerde que muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Denle like a esta transmisión si les ha gustado, inviten a otras personas también para que les socialicen y compartan con nosotros en esta transmisión. Suscríbase si no lo han hecho, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Salud, de verdad, con este cafecito, y muy buen fin de semana para todos y para todas.